Bueno, el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo hipergeométrico, ¿sí? ¿Qué características tiene este modelo? Bueno, el experimento hipergeométrico consiste en extraer al azar, sin sustitución, sin reposición, una muestra de n elementos de una población finita, ¿sí? La cantidad total de elementos de la población la vamos a denotar con la letra n mayúscula, ¿sí? Como denotamos el tamaño de cualquier población. ¿Sí? En esa población, ¿sí? Constituida por n elementos, a sus elementos los vamos a clasificar en dos tipos. Los éxitos, ¿sí? Los que en definitiva tienen la característica que a nosotros nos interesa, o los objetos o individuos que queremos seleccionar, y los fracasos, que van a ser los restantes, ¿sí? Entonces, en definitiva, esos n elementos de la población se dividen en r éxitos, ¿sí? El r en este caso es la cantidad de éxitos en la población, y n menos r fracasos, ¿sí? Es decir, entonces, si ahora bosquejamos el experimento, si lo esquematizamos, ¿sí? Tendríamos esta situación. Una población constituida con n elementos, de los cuales r son la cantidad de éxitos en la población, n-r es la cantidad de fracasos en la población, y yo selecciono al azar, sin reposición, ¿sí? Una muestra de tamaño n minúscula, ¿sí? Bien. Bueno, esto en definitiva muestra, es otro esquema en donde ustedes acá ven la población, su tamaño, y esta es la constitución de la muestra, ¿sí? Yo seleccioné una muestra de tamaño n, donde en definitiva de los R éxitos yo voy a seleccionar X, si es que quiero X puede ser, bueno, depende del contexto, desde ninguno hasta n, ¿sí? Y n menos x fracasos, ¿sí? Pero esto depende del contexto, ¿sí? Depende de cuántos éxitos dispongamos en la población y cuántos fracasos dispongamos en la población, ¿sí? Bien, ejemplos de experimentos hipergeométricos. Por ejemplo, si focalizamos en el 2, ¿sí? El resto es muy similar. Dice, a una convención política nacional asisten 30 representantes de cierto estado, de los cuales 20 apoyan al candidato A, 10 al candidato B. Se eligen al azar 4 representantes para formar una comisión evaluadora de un proyecto sobre contaminación ambiental. Entonces, fíjense que en este caso disponemos de una población finita, que serían los 30 representantes de Estado que concurren a esa convención. Dentro de esos 30 los clasificamos en dos tipos, los que apoyan al candidato A y los que apoyan al candidato B, ¿sí? Y seleccionamos al azar 4 representantes, obviamente, como van a formar un proyecto, una comisión para evaluar un proyecto, esas personas se seleccionan sin reposición, ¿sí? Recuerden que cuando no se establece ninguna información acerca de si la muestra se selecciona sin reposición o con reposición, en realidad es sin reposición. Bien, entonces en este caso justamente tenemos un experimento hipergeométrico, en donde los éxitos pueden ser o tanto los que apoyan al A o los que apoyan al B. Eso depende de justamente uno quiere averiguar, ¿sí? O uno, en definitiva, depende de la investigación. En el tercer ejemplo dice un grupo de 20 empresas, de las cuales 15 son nacionales, las restantes son extranjeras. La Corporación del Comercio y la Industria elige al azar 3 empresas para adquirir ciertos suministros. Bueno, en este caso también tenemos un lote, una población de 20 empresas, de las cuales las podemos clasificar en nacionales y extranjeras. Cualquiera de los dos pueden ser nuestros éxitos, ¿sí? O fracasos. Y de justamente ese grupo de empresas se van a elegir al azar, obviamente sin preposición, 3 empresas.
También es un experimento hipergeométrico. Entonces, teniendo un experimento hipergeométrico, ¿qué va a medir mi variable? Bueno, fíjense que la definición de la variable es similar a la de la binomial, más allá de que el contexto sea diferente. Número de éxitos en la muestra, de tamaño n. ¿Sí? O sea, ¿cuántos éxitos logro en esa muestra de n elementos que yo selecciono de la población? Bien, ¿cuál va a ser el recorrido? Bueno, el recorrido depende del contexto de lo que yo disponga de éxitos y fracasos en la población, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, o vamos a ver cuál es el recorrido en alguno de los ejemplos que vimos antes. ¿Cómo es el modelo matemático para calcular las probabilidades? Bien. La probabilidad de que la variable tome un valor de su recorrido, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto sería la cantidad de éxitos que yo quiero lograr en n ensayos, ¿sí? En una muestra de n, ¿sí? Entonces, de los éxitos que quiero en la población, o sea, los tomo justamente X éxitos. Y de los fracasos que tengo en la población, que son n-r, voy a tomar cuántos fracasos en la muestra. N es mi tamaño de muestra, X son éxitos, n-x serán fracasos. Y esos son mis casos favorables, ¿sí? ¿Y cuáles son justamente los casos posibles? Las diferentes formas en que de los n elementos de la población yo selecciono n sin ninguna condición, ¿sí? Bien, justamente entonces repasando, n mayúscula es el tamaño de la población, n minúscula es el tamaño de la muestra, y x son los éxitos que yo quiero en la muestra que yo selecciono. ¿Cómo voy a denotar que la variable justamente sigue una distribución hipergeométrica o está en el contexto de un experimento hipergeométrico? Bueno, lo voy a denotar de esta forma, con h, y voy a tener tres parámetros: el tamaño de población, el tamaño de muestra y la cantidad de éxitos en la población, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esos parámetros yo conozco todo de la variable, no solamente su modelo matemático para poder calcular las probabilidades, sino que también me da a conocer el valor esperado y la varianza, una variable hipergeométrica. Mi variable, dijimos, mide número de éxitos en la muestra. ¿Qué va a significar el valor esperado de esa variable? Bueno, el valor esperado de esa variable no va a ser, va a significar el número promedio de éxitos que voy a lograr en una muestra de tamaño n. ¿Cómo se calcula? Fíjense, como si fuera una especie de n por p. N es mi tamaño de muestra. Y esto sería la probabilidad de lograr un éxito en la primera extracción, ¿sí? Entonces tengo casos favorables R, casos posibles N grande, ¿sí? N mayúscula. Y la varianza, fíjense que es como una especie de N por P por Q. Es N, R éxitos, N total de población, la probabilidad de obtener un fracaso en una primera extracción sería n-r, son mis casos favorables, sobre n mayúscula, que es mis casos posibles. Y esto que está acá, en realidad, es un factor más que se denomina factor de corrección. No es un número combinatorio, fíjense que es una fracción, ¿sí? Es n menos n, es decir, el tamaño de población menos el tamaño de muestra, sobre n menos 1. Esto en realidad, este factor se incluye en la varianza cuando estamos trabajando con poblaciones finitas, ¿sí? en un experimento hipergeométrico, ¿sí? Bien, entonces, bueno, el valor esperado, su significado, la varianza, su significado, y veamos un ejemplo para aplicar todas estas distintas características que tiene el experimento hipergeométrico. Entonces dice, un equipo de trabajo establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos programó visitas a empresas industriales
para investigar la posibilidad de violaciones a los reglamentos para el control de la contaminación. De un total de 18 empresas industriales, solo se investigarán 3 de ellas elegidas al azar. Se sabe que 6 de las empresas están operando realmente sin cumplir con los reglamentos. Entonces, si uno considera el número de empresas industriales que operan bajo violaciones a los reglamentos para el control de la contaminación en una muestra de 3, justamente la idea es analizar si este experimento es un experimento binomial. Y bien, ¿qué tenemos? Tenemos un total de 18 empresas industriales que en definitiva un equipo de trabajo de la Agencia de Protección Ambiental va a visitar 3 de ellas, elegidas al azar, y se sabe de esas 18 que hay 6 que están operando sin cumplir los reglamentos, ¿sí? Entonces, este sería el bosquejo de mi experimento. Tengo una población finita, selecciono al azar 3, obviamente las voy a inspeccionar una sola vez, así que sin reposición, ¿sí? De las 18 hay 6 que no están cumpliendo con las normas, ¿sí? Sino que están violando los reglamentos de contaminación ambiental, hay 12 que no. ¿Sí? Bien, entonces se trata de un experimento hipergeométrico, ¿sí? Población finita, muestra sin reposición. Y a los elementos los podemos clasificar en 2. ¿Sí? En este caso es muy probable que me interesen aquellas industrias que no están operando, que están operando bajo las violaciones de reglamento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a responder a las preguntas. ¿Se trata de un experimento hipergeométrico? Sí, ya vimos que sí. ¿Cuál es la variable de interés? Bueno, en un principio sería esta, ¿sí? Número de empresas que violan los reglamentos en una muestra de 3, ¿sí? Porque son 3 las que se van a visitar. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, justamente el recorrido es de 0 a 3. ¿Por qué? Justamente, ¿cuántas empresas pueden violar los reglamentos entre 3 visitadas? Y puede ser ninguna, y entonces justamente se seleccionaron 3 de acá. Puede ser una sola, entonces se eligió una de esta situación y 2 de acá. O pueden ser 2, entonces se seleccionaron 2 de acá sin reponer y una de acá. O pueden ser 3, ¿sí? Pues se seleccionaron 3 de acá y ninguna de acá, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que chequear, ¿sí? No solamente aquellos elementos de la población que son éxito, sino que también los que son fracaso, ¿sí? Y uno tiene que ver, como uno selecciona sin reponer, ¿sí? Para ver el recorrido de la variable, tiene que chequear cómo son estos 2 valores con respecto al tamaño de muestra, ¿sí? Para ver justamente qué valores va a tomar mi variable. En este caso, mi variable toma valores entre 0 y 3, ¿sí? Con lo cual es una variable discreta, que tiene un recorrido finito. Es hipergeométrica, así que los parámetros eran el tamaño de población, el tamaño de muestra y la cantidad de éxitos en la población. En este caso, los éxitos en la población son justamente las industrias que violan los reglamentos, ¿sí? Entonces, justamente en la población tenemos 6, ¿sí? Que están operando, violando los reglamentos. Bien. Entonces, ahora justamente nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo una empresa industrial seleccionada opere violando los reglamentos? ¿Sí? Entonces, de las 3 que se inspecciona, me está pidiendo que a lo sumo una opere violando los reglamentos. Bien, la variable por la cual me preguntan la probabilidad sigue siendo esta. ¿Por qué? Porque siguen siendo mis éxitos las empresas que violan los reglamentos. No cambia el tamaño de muestra, ¿sí? Esta agencia sigue visitando 3 nada más de las 18, entonces mi variable sigue siendo esta, este es el recorrido y estos son los parámetros, ¿sí? Si yo hubiera cambiado el tamaño de muestra, ya tengo otra variable. ¿Por qué? Porque el recorrido cambia, ¿sí? Y si mis éxitos fueran diferentes, entonces también tengo otra variable. Cambian mis parámetros, cambia mi recorrido o no, dependiendo, ¿sí?
Entonces tengo que estar atento a eso. La misma pregunta me indica qué variable tengo que definir, porque a ella le voy a calcular la probabilidad. Entonces en este caso me pide a lo sumo una de las tres esté violando, como máximo una o ninguna. O sea, estos son los únicos dos valores que puede tomar la variable, entonces lo sumo, porque toma el valor 0, o entre las tres ninguna está violando, o una sola. Bien, y acá voy a usar el modelo matemático que tiene la hipergeométrica para poder justamente calcular las probabilidades. ¿Sí? ¿Cuál es? Justamente este que está acá. ¿Sí? De la cantidad de éxitos que tengo en la población, quiero X en la muestra. De la cantidad de fracasos, quiero la cantidad de fracasos en la muestra. Y mis casos favorables dijimos que es el total de población tomados, de los cuales tomo n elementos. Bien, entonces vamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Para el caso de x igual a 0, ¿qué va a ser? De las 6 empresas que en la población violan los reglamentos, yo en la muestra no quiero ninguna. De las 12 empresas que cumplen con los reglamentos, yo selecciono 3 empresas al azar, de las cuales ninguna no cumple, o sea que hay 3 que cumplen. Y de las 18, yo selecciono al azar 3. Bueno, de la misma forma, ¿sí? Calculo la probabilidad puntual en 1. Y eso me da 0,75. ¿Eso qué quiere decir? Que el 75% de las veces que se inspeccionen 3 empresas, a lo sumo una está violando los reglamentos de control de contaminación. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 empresas seleccionadas operen violando los reglamentos? Bien, en este caso también me siguen preguntando por aquellas empresas que violan los reglamentos, con lo cual siguen siendo mis éxitos las empresas justamente que están en esa situación. Y tampoco se modificó, ¿sí?, la muestra a tomar, con lo cual mi variable sigue siendo la misma, y en este caso particular quiero calcular la probabilidad de que sean por lo menos 2 las que estén operando violando los reglamentos. ¿Sí? 2 o más. Bien, entonces veamos que el recorrido era 0, 1, 2 o 3, así que 2 o más sería 2 o las 3. ¿Sí? Así que en este caso sería la suma de estas dos probabilidades puntuales, y ese es el desarrollo del modelo para cada uno de esos valores. Con lo cual, justamente es 0,25. Fíjense que esta probabilidad es el complemento de esta que vimos recién. ¿Por qué? Porque en este momento acá estábamos considerando estos dos valores, ahora estos dos. Con lo cual, justamente por eso es que nos da 0,25. Bien, o sea que el 25% de las veces que se visitan 3 empresas, ¿sí?, por lo menos 2, ¿sí?, operan violando los reglamentos. También lo podría haber hecho por el complemento, es decir, usando el resultado anterior, y esto sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, que en definitiva es lo mismo que decir, los valores menores estrictos que 2 que toma la variable son el 0 y el 1, así que sería lo mismo que escribir probabilidad de x menor o igual que 1, ¿sí? Esta de acá. Entonces, bueno, eso es otra forma de pensarlo, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que habíamos hecho en el inciso A. ¿Cuál es el número promedio de empresas entre las seleccionadas que operan sin violar los reglamentos? Fíjense que en este caso no me pide una probabilidad, sino que me está preguntando por el número promedio de empresas entre las que visita la agencia que operan sin violar los reglamentos. O sea que no estamos calculándole el valor esperado a la variable x, sino que tenemos que definir una nueva variable que va a medir número de empresas que operan sin violar los reglamentos entre 3 visitadas. Y a esa justamente, ¿sí?, le vamos a calcular su valor esperado. ¿Es una variable hipergeométrica? Sí, porque el experimento sigue siendo hipergeométrico, lo único que hice es cambiar de éxitos, ¿sí?
Entonces tengo una variable diferente. Fíjense que los parámetros ahora son el total de población, quedó igual, el total de muestra lo mantengo, lo que sí cambió es la cantidad de éxitos en la población. ¿Cuántas son las empresas que no violan los reglamentos? Justamente en la población, como ahora mis éxitos son estas, ¿sí? En la población mis éxitos son 12. Entonces R vale 12. Bien, ¿y yo qué quiero hacer? Calcular el valor esperado. Bueno, el recorrido de Y coincide con el de X, ¿sí? Bien, y bueno, mi valor esperado va a ser un valor entre 0 y 3, no puede justamente escaparse del recorrido, ¿sí? Porque es un valor promedio entre los valores del recorrido. ¿Cómo es el valor esperado de una variable hipergeométrica? Es n por r sobre n. Así que, en este caso, esto me da 2. Quiere decir que de cada 3 empresas que visita la agencia, en promedio 2 operan justamente sin violar los reglamentos de contaminación ambiental. Bien, bueno, acá tienen tienen un ejercicio para poder justamente madurar el experimento hipergeométrico. De hecho, también estaría bueno que miraran el práctico 1, como les dije en clase en su momento, para poder ver si algunos de los ejercicios del práctico 1 son en realidad experimentos hipergeométricos, ¿sí? Bueno, de la misma forma uno puede chequear si algunos de esos experimentos también son no binomiales, o binomiales negativos, o geométricos. Bien. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es el modelo de Poisson, ¿sí? Fíjense, van a observar que es muy diferente a los modelos que vimos anteriormente. ¿En qué consiste el modelo de Poisson? O sea, ¿cómo se caracteriza? ¿Sí? El objetivo del modelo es justamente evaluar, contar, el número de sucesos, ¿sí?, que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de averiguar la cantidad de mails que llegan a un servidor de correo durante una hora, o contabilizar la cantidad de clientes que ingresan a un banco por día, ¿sí? Fíjense que acá mi suceso sería la cantidad de clientes que ingresan. Y la unidad de tiempo, en este caso, que estamos considerando es el día, ¿sí? O el número de solicitudes de seguro procesadas por una compañía en un periodo de un año. También en este caso estamos considerando, mis sucesos serían el número de solicitudes de seguro procesadas, y estoy evaluando cuántas logro procesar en un año. También una unidad de tiempo, ¿sí? O puedo analizar la cantidad de bacterias, ¿sí?, que puedo encontrar, ¿sí?, en 5 centímetros cúbicos de agua. En este caso, contabilizo bacterias, ¿sí?, en una unidad de espacio, ¿sí?, en este caso volumen. Bien, son diferentes ejemplos en donde nos encontramos con procesos de Poisson. ¿Cuáles son las propiedades, ¿sí?, que persigue un experimento de Poisson? Bueno, principalmente hablamos del objetivo, ¿sí? El hecho de contar el número de veces que se da un determinado suceso, ¿sí?, durante un intervalo de tiempo o espacio específico, ¿sí? Puede ser, en el caso del espacio, puede ser volumen, área, peso, distancia, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene? Que la probabilidad de ocurrencia del suceso es igual en dos intervalos disjuntos de igual longitud. Bueno, supongamos que nosotros lo que estamos haciendo es contabilizando la cantidad de llamadas telefónicas, ¿sí?, que llegan a una central, ¿sí?,
por hora. Entonces, lo que me estaría diciendo, ¿sí?, esa característica, es que la probabilidad, ¿sí?, de que lleguen 3 llamados telefónicos a esa central, ¿sí?, en un intervalo de 9 a 10 horas, ¿sí?, es la misma que la probabilidad de que lleguen 3 llamados telefónicos en un periodo de 14 a 15 horas. ¿Qué otra característica debe tener? La ocurrencia del suceso en un intervalo es independiente de la ocurrencia del suceso en cualquier otro intervalo disjunto. Eso, en definitiva, quiere decir que el proceso de Poisson no tiene memoria, ¿sí? Fíjense, lo que me está queriendo decir es que la probabilidad de que alguien me llame, ¿sí?, entre las 10 y las 11, ¿sí?, no va a afectar, ¿sí?, no va a cambiar la probabilidad de que una persona me llame, ¿sí?, de 14 a 15. Es decir, en definitiva, la probabilidad va a ser la misma, no va a cambiar. La probabilidad de que se presente un suceso es proporcional a la longitud del intervalo de tiempo o espacio considerado. ¿Qué estamos hablando acá? Claro, obviamente, ¿sí?, si yo considero, ¿sí?, la cantidad de llamados que recibe ese conmutador o esa central por hora, ¿sí?, la probabilidad de que yo reciba 3 llamados en un periodo de 3 horas, ¿sí?, va a ser justamente menos probable, ¿sí?, que si yo considero un intervalo de tiempo más grande. La probabilidad de que pase eso, ¿sí?, va a ser más probable en un intervalo más grande que en un intervalo más chico, ¿sí? Eso es justamente a lo que se refiere esa característica, que en definitiva esa probabilidad es proporcional a la longitud de intervalo tiempo-espacio que esté trabajando. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir la variable de un proceso de Poisson? Bueno, como dijimos, la variable, ¿sí?, va a perseguir el mismo objetivo que persigue el modelo: contabilizar la cantidad de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio específico. ¿Cuál va a ser el recorrido de una variable de Poisson? Bueno, si uno piensa, bueno, ¿cuántas llamadas telefónicas, ¿sí?, pueden entrar a una central o un conmutador por hora? Y puede ser que no entre en ese periodo de tiempo ninguna, o que entre una sola, o que entren 2, o que entren 3. Y bueno, como a priori no sé cuántas pueden llegar a entrar, uno podría considerar que ese recorrido es el 0 y todos los números naturales. Bien, entonces, cuál va a ser el modelo matemático para calcular la probabilidad de que el número de llamados que lleguen a esa central sea ninguno, 1, 2, 20? Bien, la probabilidad puntual de lograr X sucesos en ese intervalo de tiempo o espacio va a ser igual a E elevado a la menos lambda por lambda elevado a la X por X dividido X factorial. ¿Quién es el lambda? Bueno, el lambda no es más que el número promedio de sucesos que ocurren en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a denotar que una variable sigue una distribución de Poisson? ¿Sí? Mediante esta expresión. X sigue una distribución de Poisson, y el único parámetro de la distribución de Poisson es justamente el promedio, ¿sí? Fíjense que el promedio,
¿sí? Es proporcional a la unidad de tiempo o espacio con la cual estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, en promedio, en una hora, al conmutador llegan 10 llamadas. Bien, si yo achico la unidad de tiempo, ¿sí? Se me achica también el promedio de llamadas que arriban al conmutador. En cambio, si yo considero un intervalo de tiempo mayor, ¿sí? El número promedio también aumenta, ¿sí? Entonces, dada la variable de Poisson, con parámetro lambda, como lambda es el número promedio de sucesos que ocurren en ese intervalo específico, el lambda no es más que el valor esperado de la variable. Pero en este modelo, si yo quiero analizar la fluctuación que tienen los valores de la variable de Poisson respecto del valor esperado, es decir, si yo quiero la varianza, ¿sí? En este modelo, la varianza y el valor esperado coinciden en magnitud. Es decir, el lambda, ¿sí? Es justamente no solamente el valor esperado, sino que también la variabilidad de la variable. Bien. Vamos a realizar un ejemplo para poder comprender aún más el modelo. Dice, los clientes de un proveedor de servicios de Internet abren nuevas cuentas a una tasa promedio de 10 cuentas por día. Calcular la probabilidad que durante el próximo día se abran 3 cuentas nuevas. Bien, en este caso tenemos un proveedor de servicios de Internet en donde tenemos la información, ¿sí?, de que por día, en promedio, ¿sí?, se abren 10 cuentas de ese proveedor. Lo que me está pidiendo es qué probabilidad hay que durante el próximo día, ¿sí?, en un lapso de un día, se abran 3 cuentas nuevas. Bien, entonces en este caso, la variable que voy a definir, según la pregunta de probabilidad que me hacen, ¿sí?, va a contabilizar la cantidad de cuentas nuevas abiertas por día. Bien, justamente como estamos contabilizando sucesos en un intervalo de tiempo, ¿sí?, podemos considerar que esa variable tiene una distribución de Poisson y que se define como número de cuentas nuevas abiertas por día. Bien, ¿yo qué quiero calcular? La probabilidad de que en el día se abran exactamente 3. Bien, yo qué sé que justamente esa variable, ¿sí?, es una variable de Poisson, cuyo promedio, cuyo lambda, es de 10 cuentas en promedio por día. Bien, lo que quiero calcular es la probabilidad de que X valga 3, es decir, que por día se abran 3 cuentas nuevas. Según el modelo de probabilidad puntual, un modelo de Poisson, sería E elevado a la menos el promedio, por el promedio elevado a la cantidad de sucesos que quiero que ocurran en ese intervalo de tiempo, sobre esa cantidad de sucesos factorial. Bueno, la probabilidad de que ocurra eso justamente es 0,0076. Bien, ahora queremos averiguar la probabilidad de que en un periodo de 6 días se abran al menos 2 cuentas nuevas. Bien, fíjense que ahora la probabilidad focaliza, ¿sí?, a la cantidad de cuentas nuevas abiertas, pero en un periodo de tiempo diferente al anterior. Ya no estoy trabajando en un intervalo de tiempo que es un día,
sino que yo estoy considerando ahora 6 días consecutivos. Bien, entonces, justamente, mi promedio va a ser proporcional a ese intervalo de tiempo. Con lo cual, yo voy a hacer una regla de 3, ¿sí? Voy a usar la regla de 3 para poder determinar cuál va a ser el número promedio de cuentas que se abren en un periodo de 6 días, ¿sí? Bien, entonces, mi variable también cambió. ¿Por qué? Porque cambió mi intervalo de tiempo. Ahora yo voy a considerar el número de cuentas nuevas abiertas en un periodo de 6 días. Bien, si en un día yo en promedio se abrían 10 cuentas nuevas, en 6 días, ¿sí? Se van a abrir 60 cuentas. Bien, entonces mi lambda es 60. O sea que mi variable es una distribución de Poisson con un parámetro igual a 60 cuentas nuevas. Bien, ¿cuál es la probabilidad que debemos evaluar en este caso? Me dice que yo determine la probabilidad de que en un periodo de 6 días se abran al menos 2 cuentas nuevas. Al menos 2, por lo menos 2, es 2 o más. Bien, entonces el planteo de mi probabilidad es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Bien, pero no tengo que perder de vista de que el recorrido de una variable de Poisson, los valores posibles de una variable de Poisson, son el 0 y todos los números naturales. Con lo cual, ¿sí? Si estoy evaluando la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, tendría que calcular la probabilidad de 3, la de 4, la de 5, la de 6, ¿sí? Y en definitiva, obviamente llegaría un momento en donde esa probabilidad, ¿sí?, sería nula, pero tendría que considerar varios términos hasta llegar a que eso pase. Entonces es por eso que recurro al cálculo de esa probabilidad por medio del complemento. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que la variable tome valores menores estrictamente que 2. Es decir, en este caso, la de 0 y la de 1. Bien, aplico el modelo matemático para cada una de esas probabilidades puntuales y justamente obtengo que el resultado de que eso ocurra es aproximadamente 1. ¿Sí? O sea, es muy, muy probable de que en un periodo de 6 días se abran al menos 2 cuentas nuevas. Bien, ahora lo que queremos averiguar es cuál es el número promedio de cuentas nuevas abiertas en un periodo de un mes. Bien, ahora estamos en otro intervalo de tiempo, con lo cual tengo que cambiar mi variable. ¿Por qué? Porque justamente amplíe el periodo, el intervalo de tiempo. Entonces mi variable va a medir número de cuentas nuevas abiertas en un mes. ¿Sí? También, al incrementar el intervalo de tiempo, ¿sí?, como habíamos dicho que el promedio es proporcional al intervalo de tiempo, se me amplía la cantidad promedio de cuentas abiertas en ese intervalo. Entonces, haciendo una regla de 3, voy a obtener la cantidad promedio de cuentas que se abren en un periodo de un mes. En este caso, 300 cuentas. Bien, pero yo que tenía que determinar justamente eso, la cantidad promedio, la cantidad esperada de cuentas abiertas en un periodo de un mes. O sea que el valor esperado era justamente mi objetivo. Con lo cual, en promedio, por mes se abren 300 cuentas nuevas. Bien, supónganse que ahora queremos determinar la probabilidad de que el número de cuentas nuevas abiertas el próximo día se aleje del número medio en a lo sumo medio desvío estándar. Bien, ¿qué me está preguntando? Bien, me está preguntando por la probabilidad, ¿sí?, de una variable que en este caso
evalúa, contabiliza la cantidad de cuentas nuevas abiertas por día. Bueno, es una variable que yo ya usé en otra oportunidad, ¿sí? Bien, pero ¿qué probabilidad en este caso me está pidiendo? Que justamente los valores de la variable se alejen del número medio de cuentas abiertas en a lo sumo, como máximo, medio desvío estándar. Bien, entonces hay dos cosas que voy a tener que determinar. Por un lado, el número promedio de cuentas abiertas en un periodo de un día. Y por otro lado, el desvío estándar de esa variable. Bien, entonces, esa es mi variable, ¿sí? Yo ya sé que por día se abren en promedio 10 cuentas, porque eso era lo que me decía el enunciado. ¿El desvío estándar quién es? De la variable. No es más que la raíz cuadrada de la variabilidad de esa variable. Como justamente mi variable es una variable de Poisson, ¿sí? El desvío estándar de esa variable no es más que la raíz cuadrada de lambda. En este caso, 3,16. Que también son cuentas, porque recuerden que el desvío tiene las mismas unidades que mi variable, ¿sí? Cantidad de cuentas. Bien, ¿yo qué tenía que calcular? La probabilidad de que la cantidad de cuentas, ¿sí?, se aleje del valor promedio, diste del valor promedio, como máximo, ¿sí?, medio desvío estándar. Bien, cuando hablamos de la distancia, del alejamiento, ¿sí?, justamente mi variable, yo los valores de mi variable los puedo ubicar en la recta numérica. Entonces, si yo justamente lo que quiero evaluar es quiénes son los valores que se alejan del valor medio, ¿sí?, en a lo sumo medio desvío estándar, bueno, yo me puedo alejar de la media, del 10, ¿sí?, del valor 10, para la derecha, en la recta numérica, o para la izquierda. Entonces, recuerden que la distancia, en términos matemáticos, ¿sí?, la puedo calcular a través del valor absoluto entre los valores que toma la variable y, en este caso, el promedio, la cantidad de cuentas promedio abiertas, que en este caso sería 10. ¿Sí? O sea, con lo cual, si yo justamente primero reemplazo el desvío por el valor que obtuve y a través de propiedades de valor absoluto, yo esa probabilidad la puedo expresar de esta forma, ¿sí? Con lo cual, voy a calcular la probabilidad de que el número de cuentas abiertas por día oscile entre 8,42 y 11,58. ¿Qué pasa? 8,42, yo no puedo tener 8,42 cuentas abiertas u 11,58. Pero no tengo que redondear estos valores, sino que yo lo que voy a considerar es, para el cálculo de esta probabilidad, aquellos valores de la variable que verifican, ¿sí?, que cumplen con estas desigualdades. Bien, ¿cuál es el recorrido de una variable de Poisson? Habíamos dicho que era el 0 y todos los números naturales. Entonces, ¿qué valores voy a tener que considerar? Y el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Con lo cual voy a tener que calcular la probabilidad de que X tome el valor 9, es decir, que en un periodo de un día justamente se abran 9 cuentas, o 10 u 11. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase entonces? 0,3639. Es decir, que la probabilidad de que el número de cuentas abiertas en un día, ¿sí?, se aleje de la cantidad promedio de cuentas abiertas en a lo sumo medio desvío estándar, ¿sí?, es 0,3639.
Bien, y por último, supónganse que queremos averiguar lo siguiente. Dice, si se consideran los próximos 6 días, ¿cuál es la probabilidad de que en uno de ellos, ¿sí?, se abran 3 cuentas nuevas? Bien, acá es importante que uno focalice a quién debo calcularle la probabilidad. Si a la cantidad de cuentas abiertas en un periodo de tiempo, o la probabilidad está enfocada en otra variable que mide otra cosa. Fíjense que acá lo que está diciendo es, yo considero los próximos 6 días. ¿Cuál es la probabilidad de que en uno de ellos, en uno de esos días, pase tal cosa? Fíjense que la probabilidad entonces, en realidad, está dirigida a la cantidad de días en que se abren 3 cuentas nuevas entre los 6 días considerados, ¿sí? Es decir, mi variable contabiliza la cantidad de días, no la cantidad de cuentas, la cantidad de días en las que se abrieron 3 cuentas nuevas, ¿sí? Esos son mis éxitos. Mis éxitos son los días en los que se abrieron 3 cuentas nuevas entre los 6 días que yo seleccioné al azar, ¿sí?, en la muestra de días que yo estoy analizando. Bien, ¿mi variable es discreta? Sí, porque en realidad yo acá estoy considerando un día entero y lo que estoy haciendo es contando los días en los que pasó tal cosa entre los 6 días muestreados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los valores que toma esa variable? Y la variable puede tomar el valor 0, es decir, que entre los 6 que yo seleccioné, en ninguno de ellos, ¿sí?, se abrieron 3 cuentas nuevas en cada uno. O puede pasar que entre los 6, en uno solo se hayan abierto 3 cuentas nuevas, en los otros no. O ¿qué puede pasar? Que en 2 haya pasado eso. O en 3, o en 4, o en 5, o en los 6. Bien, o sea que entonces el recorrido de mi variable va de 0 a 6. Bien, mi variable es una variable discreta, pues tiene un recorrido finito. Ahora, ¿pertenece a algún modelo conocido? Bueno, yo cada vez que selecciono un día, puede ser que en ese día se abran las 3 cuentas, o puede que no pase eso. Es decir, cada ensayo, cada día que analizo, tiene 2 resultados posibles. O es un día en donde se abren 3 cuentas, o no. Bien, asociado a eso que yo voy a llamar éxito, los días en que se abren 3 cuentas, voy a tener una probabilidad, la voy a llamar P. Y en los días en donde no se abren 3 cuentas, la probabilidad de que ocurra eso la voy a denotar con la letra Q. Bien, ¿los ensayos son independientes? Bueno, como se supone que yo estoy analizando o seleccioné al azar 6 días, ¿sí?, de un conjunto de días que no sé cuántos son, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar que lo que pasa en un día es independiente de lo que pasa en otro día, ¿sí? Y así sucesivamente en cada uno de esos 6 ensayos o 6 días que yo analizo. Con lo cual, puedo afirmar que mi variable i es una variable binomial, con n igual a 6, y p ahora lo vamos a determinar. ¿Qué probabilidad quiero calcular de i? Bueno, yo lo que quería calcular era, considerando esa muestra de 6 días, me preguntaba cuál es la probabilidad de que en uno de esos días se abran 3 cuentas nuevas. O sea, quiero calcular de todos los valores que toma mi variable, que es de 0 a 6, yo quiero calcular la probabilidad de que en uno solo, ¿sí?, logre esos éxitos. Es decir, y valga 1.
Bien, entonces, como mi variable es binomial, el modelo puntual del binomial es, de los 6 ensayos que hago, de los 6 días que yo selecciono, quiero que en uno se abran 3 cuentas. Esos son mis éxitos, los días en que se abren las 3 cuentas. Por P elevado a la cantidad de éxitos que quiero, que es uno solo, por Q, que es la probabilidad de obtener un fracaso en un ensayo, elevado a la cantidad de fracasos que quiero. Bueno, 6 ensayos hago, 6 días selecciono, en los cuales en uno solo se abren 3 cuentas, así que tengo 5 fracasos. Bien, ¿qué significa el P? El P, ¿sí?, no es más que la probabilidad de que en un solo ensayo obtenga un solo éxito. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? La probabilidad de que en un día se abran 3 cuentas. ¿Y quién me contabiliza la cantidad de cuentas abiertas en un día? Y es justamente una variable de Poisson, cuenta sucesos en un intervalo de tiempo. Con lo cual mi P justamente no es más que la probabilidad de otra variable que tiene otra distribución distinta, ¿sí? En este caso es la probabilidad de una variable de Poisson, cuyo lambda es 10, y cuyo modelo matemático es este que está acá. O sea que mi P es 0,0076. Bien, con lo cual, ahora sí, teniendo el P, obtengo el Q y puedo concluir, ¿sí?, la probabilidad principal que yo quería determinar. O sea que entonces la probabilidad de que entre los 6 días, en uno solo, se abran 3 cuentas, es 0,0439. ¿Sí? O sea que el 4%, el 4,39% de las veces que se eligen al azar 6 días, en uno de ellos se abren 3 cuentas nuevas. Bien, acá tienen otro ejemplo que pueden resolver, que pueden mirar, para terminar de comprender el modelo de Poisson. En este caso, yo les presenté cuáles son las propiedades y cómo uno define la variable y cuál es el objetivo que persigue, ¿sí?, el modelo de Poisson.